emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes se registraron en Aruba. Fallo en un cable causó interrupción en la corriente. Ministro Glenber Cruz desea éxito a los alumnos de EPI que van a Iberostar en México a hacer sus prácticas. Familias del Atlántico afectadas por tormenta eléctrica. Constante llegada de inmigrantes a Costa Rica. A esta hora y como todos los días, me place saludarles y darles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que a esta hora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Comenzamos como siempre con noticias locales, con dos diferentes accidentes que se registraron el día de ayer en Aruba, pero que tuvieron en común que ambos vehículos se voltearon, sin embargo ocurrieron en diferentes áreas. Ayer en la mañana, en el camino que va al área de Soledad en Tanquilender, una señora que venía manejando su vehículo tuvo una complicación y allí se bajó hacia el andén, golpeándose contra una roca bastante grande y con su vehículo se volteó. El vehículo quedó con las dos llantas al aire. La policía de tráfico tuvo que presentarse en el sitio y constataron que efectivamente la dama tuvo una complicación con su salud y por ese motivo fue necesaria la presencia de la ambulancia, en donde los paramédicos le brindaron asistencia médica. Road Service también fue encargado conjuntamente con la grúa para poder retirar este vehículo de la vía. Otro hecho también que ocurrió ayer martes en el área de Wativos Boulevard, en donde la dama de un vehículo marca Renault de color gris perdió el control de su auto y se volcó mientras circulaba desde North hacia San Nicolás. Esto ocurrió en las inmediaciones de Coiman, en donde luego de darse una vuelta allí terminó sobre sus cuatro ruedas. Lamentablemente un niño que se encontraba en el vehículo sufrió algunos golpes durante este incidente. Una ambulancia llegó al lugar y allí le brindó asistencia médica al menor. Los agentes de la policía, tanto de Playa y de Norte, también estuvieron presentes asistiendo la situación. Cambiando de tema, ayer varias áreas en Oranjestad tuvieron la interrupción del servicio de la corriente. Según lo que indicó las autoridades del mar, a pesar de que ellos estaban trabajando arduamente al momento en que no solamente recibieron los comunicados de lo que estaba ocurriendo, pues allí se dieron cuenta que un fallo, al parecer, en un cable, lo que ocasionó este servicio que fuese interrumpido. Poco después de las 2 de la tarde el día de ayer, la compañía El Mar informó que algunos barrios en el área de Playa estaban sin el suministro de la corriente. Por ese motivo empezaron a recibir más notificaciones. Desde la 1:45 ellos empezaron a confrontar esta interrupción del suministro en el área de Oranjestad. Pues en Bay, El Mar, confirmaron que ellos tenían un fallo en la distribución, tanto en el área de la subestación en Pardenbay y en el vecindario. La compañía web aseguró que el fallo no era en cercanía a ellos, pues ya en horas de la madrugada también un fallo en varias áreas, entre ellas Palm Beach, también se registró. Los habitantes que estaban descansando, sin embargo, también sintieron lo que ocurrió con el fallo de la corriente. El día de ayer también, ya en horas de la tarde, después algunos barrios empezaron una vez más a tener la corriente. Sin embargo, también se había mencionado que lastimosamente pues la interrupción duró algo más. El Mar, allí en Sabana Blanco, indicó que un contratista que estaba reubicando diferentes cables, al parecer uno de estos cables que transmitía la corriente a una gran parte de Oranjestad, lastimosamente al momento en que estaba haciendo eso lo cortó. El área consiste en el centro de Playa, El Madiki, Arenstrad, Postcantor y su vecindario. Pues es un hecho en que varios momentos del día de ayer Aruba sintió la interrupción de la corriente y al parecer hoy miércoles también se están registrando algunos fallos. La vocero del Departamento de Impuestos, la señora Beverly Romano, nos explicó detalladamente los cambios que entraron en vigor a partir del 1 de agosto con referencia al BBO en la frontera. Vamos a tener la primera parte de esta entrevista. Entrante el 1 de agosto tenemos lo que llamamos el BBO en la frontera. No es un impuesto nuevo, es el mismo BBO que ya conocemos, simplemente ha habido algunos cambios en el diseño de la ley. Y cuando hablamos del BBO, hablamos también del BBO, el BAFP y el BAZF.
Y esos tres impuestos están con el mismo base y por eso hablamos por costumbres, digamos el BBO, pero significamos en los tres impuestos. Pero el cambio es primordialmente que antes había un solo hecho imponible, o sea que el comerciante pagaba el BBO cuando él vende su producto o servicio. Pero ahora hay dos hechos imponibles. Y eso es que también se debe pagar BBO cuando hay importación de productos. O sea que todos los productos que importamos, ya sea que el importador sea un comerciante o una persona privada, tienen que pagar el BBO. Y eso significa que cuando el importador va a la aduana y tiene que sacar su producto, tiene que pagar el derecho de importación, pero también el BBO fronterizo. Y eso es muy importante para la comunidad en general que se sepa, porque esto en este momento no hablamos de comerciantes solamente, hablamos de todas las personas que importan algo. Y eso es muy importante para también las personas privadas que van importando algo, que tienen que pagarlo junto con el derecho de importación. Cambiando de tema, ayer fue un día muy especial, pues la cadena hotelera Iberoestar ofreció a 9 alumnos de EPI la oportunidad de que hicieran sus prácticas, fueran pasantes en Iberoestar en México. Ante esto, el ministro Glenn Veracruz también estuvo allí en esta importante ocasión y no solamente les dedicó éxito, pero también les indicó que pueden aprender absolutamente todo en esta gran experiencia y compartirlo a su regreso a Aruba. Me quero agradecer Iberostar, junto com meu colega ministro de Enseñanza e Deporte, nós aqui para desejar a jovem que está fazendo o estágio na Iberostar México, para desejar um êxito. Nós agradecemos a Iberostar, mas também nós queremos expressar nossa confiança, nossa felicitação também na jovem que está fazendo. É hecho que não vai começar o trajeto aqui, o estágio, na conglomerado hotelero, maneira Iberostar, mostra não desejo para acumular experiência, progressar, dar formação, para assim na hora de graduar, por ocupar puesto importante do setor hotelero, quem sabe, portanto Iberostar mês. 9 jovens total de API. Me quero felicitar e também agradecer a API para o empenho e confiança da informação de nós jovens, para sobre a realidade para Aruba progressar, nós jovens merecemos progressar e dar formação também profissional merecemos progressar. E a API está produzindo jovens sumamente talentosos, talento nato que nós jovens arubianos temos, o futuro que está estudando na API, pero em realidade é extra empenho de API, a inversão de NAN está sumamente valioso. Meu colega ministro de Enseñanza encargado com API para seu empenho contínuo para percorrer para os jovens formar mês, estudar, educar mês. Educação e bom diploma está boa garantia para melhor futuro. E junto com o melhor futuro, também é o melhor futuro de nosso país. Especialmente, também agradecer meu colega ministro de Enseñanza, Andy Cruz, enormemente para sua dedicação e paixão para o setor de enseñanza e botar a cooperação entre o Ministério de Enseñanza, Ministério de Labor, poniendo-nos jovens em um caminho, junto com nós vai fortificar o talento, com estágio, com nós vai passar de dia work em Iberostar, é uma oportunidade de ouro. Minha esperança está, com exemplo aqui, um exemplo com outro cadeira hoteleira também, lo sigue para sobre nós tem cadeira hoteleira de importância a nível mundial na Aruba, que pode brindar plataforma para os jovens. Bom viagem a todos os estudantes e nós esperamos pronto back.
Empezamos nuestra ronda internacional con lo que ocurrió el día de ayer en varios departamentos muy cerca al Atlántico en Colombia. Esto debido con las tormentas eléctricas y el mal tiempo que se vive allí, pues muchas familias resultaron damnificadas. Los centellazos que iluminaban la noche acompañados de vientos presagiaban lo peor. En unos 20 barrios de Malambo y 7 de Soledad, la fuerte brisa causó estragos. Decenas de casas quedaron sin techos y los muebles y enseres resultaron destruidos. Eso fue terrible, el comedor como quedó, la casa toda destruida. Eso, mejor dicho, eso venía que venía tumbando casas, los niños llorando, las mujeres llorando. Esto es como que era el final del mundo, no sé. Esto fue terrible, terrible. Más de 30 árboles cayeron, uno de ellos sobre parte del colegio del barrio Mesolandia. Se cayó un árbol de almendra, impactó sobre la cubierta de la sala de informática y del comedor escolar. Por obvias razones afectó la jornada escolar, no tenemos fluido eléctrico. Este carro quedó destruido al chocar con los árboles caídos en la vía que conduce al aeropuerto. 3 personas quedaron heridas. El vehículo fue golpeado por el árbol que estaba aquí en toda la vía. Manifiesta la comunidad que fueron 3 personas, pero al llegar ya estaba la red de urgencia ahí. Defensa Civil adelanta el censo para la entrega de ayudas en la zona. Arrancamos unas búsquedas activas de todas las personas que se encuentran afectadas. Comenzamos ya a hacer una donatón en el municipio, que así como lo hicimos la vez pasada, que de recursos propios nosotros donamos parte de nuestro salario para darle las ayudas, lo vamos a volver a hacer. Debido a la caída de cables, varios municipios de la banda oriental del Atlántico estuvieron sin energía. Nos vamos ahora a Chile, donde luego de más de 2 años y medio de su detención, ya arrancó el juicio en contra de una persona de origen colombiano que se conoce como un asesino que en ese momento acabó con la vida de por lo menos 7 personas, todas ellas en condición de calle. El 1 de noviembre de 2020, Diego Ruiz Restrepo fue captado por las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Camina por la Alameda buscando una víctima. Aquí vemos cómo se centra en esta mujer que espera en un paradero. La observa unos segundos y desiste. Luego camina unos metros y da con otro blanco, esta vez una mujer en situación de calle, durmiendo. Lo piensa unos segundos más y ataca. Este mismo actuar criminal, acechando personas indefensas, lo repitió al menos 7 veces en solo 2 semanas. Una ola de homicidios de quien hoy está acusado de dar rienda suelta a su pulsión asesina. Las imágenes son inéditas, exclusivas, pero también claves. Es que gracias a ellas se determinó el lugar donde el llamado psicópata de Meix iniciaba y terminaba su recorrido, eso desde un departamento en la emblemática Villa Portales. Pista clave, en este mismo lugar, la policía decidió ir a buscarlo. La tranquilidad de la Villa Portales se vio interrumpida por el piquete de carabineros que derribó la puerta de su hogar. 2 estruendos y se logró la captura de este asesino serial que atemorizó a los vecinos de Santiago y Estación Central. Una vez dentro de su casa, los policías dieron con un cuchillo, el arma homicida. Las dudas se despejaban, no hubo resistencia. Sí, vecinos que recordaron cómo era la personalidad de Ruiz Restrepo. Vivían al lado de un criminal. En más de una ocasión lo vieron actuar. En una ocasión, por tratar de encararlo, porque había roto ahí las mamparas del pasillo, había quebrado los vidrios, él me amenaza de muerte diciéndome que él había matado a muchas personas. Acorralado ante las acusaciones, el llamado asesino de Meix intentó excusarse en presuntos problemas mentales. Lo único que sé es que me detuvieron en mi casa. Llegaron y me detuvieron y yo no sabía por qué. Sé que dicen muchas cosas, que fui yo quien hizo eso. No me acuerdo qué pasó. Ese día dicen que hice algo. Yo bebí cerveza y no me acuerdo de nada de esa noche. Reportajes Tele 13 tuvo acceso al informe psicológico solicitado por la Fiscalía. El psicópata de Meix no padece de demencia, sabía perfectamente lo que había hecho.
Y sigue preocupante la situación en el área de Canoas en Costa Rica, pues allí, según lo que han indicado las autoridades, no solamente son muchas las personas que continúan llegando y a pesar de que salen, pues todavía diariamente siguen llegando a diferentes lugares. Lo que ha ocurrido es que ya no tienen más espacio en los albergues. El desorden en este lugar es tal que no existe registro de quiénes se mantienen aquí, durante cuántos días, o si los menores están con sus padres u otras personas. Así lo pudo constatar Telenoticias en los últimos 3 días. Si bien hay presencia permanente de policías de migración y de la fuerza pública, no hay ninguna otra institución que mantenga un protocolo ante la llegada masiva de personas de varias nacionalidades. El sitio no cuenta con condiciones adecuadas. Hay hacinamiento. Los baños no dan abasto. Hay basura acumulada. Incluso muchos de los migrantes duermen en las calles de Paso Canoas. ¿Acá en algún sitio les tomaron el nombre, les tomaron algún registro o ingresaron por la ley? Todavía no nos han registrado como tal en este país, pero estamos viendo lo del pasaje para seguir avanzando porque todos queremos aprovechar el tiempo. ¿Alguna persona cuando ingresaron a Costa Rica se ha aprovechado, les ha prometido llevarlos a Nicaragua, les ha prometido a cambio de alguna cantidad de dinero llevarlos más allá? No, para nada, todo lo contrario. Lo que veo es que las personas acá son educadas y tratan de colaborarnos y apoyarnos en lo poquito que hemos caminado. Eso no va a parar y los que se van, en la misma cantidad que se está yendo, están llegando. Entonces no hay forma de que quede el campo ferial. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron el día de ayer en Guayaquil, en Ecuador, como unos sujetos allí dispararon en contra de un padre de familia que iba caminando con su menor de 5 años. Lo que han indicado también las autoridades, entre ellos psicólogos, es que esto podría generar un gran daño para los menores que experimentan una situación así. Advertimos que las imágenes son fuertes. ¿Qué pasó? Es el momento cuando la niña de 5 años busca ayuda para su papá que recibió un disparo. El ataque ocurrió en la cooperativa Pájaro Azul, en el norte de Guayaquil. Cuando la noche de lunes, un hombre y su hija caminaban afuera de su casa. 2 delincuentes lo amenazaron para que entregue su celular y lo golpearon en la cabeza, y uno de ellos le propinó un tiro en la pierna izquierda. La salud mental de menores como ella, que fueron testigos de ataques criminales, puede ser afectada por estrés postraumático. No te podría decir que todos los niños van a presentar los mismos comportamientos, porque eso sería estandarizar, debido a que cada uno vive el trauma de manera singular. Aunque no hay un registro oficial de los niños y adolescentes afectados por la violencia criminal, en Guayaquil los menores siguen siendo testigos de asesinatos. La venta ambulante se ha convertido en el sustento y en el pan diario de muchas personas inmigrantes que llegan a ciudades en los Estados Unidos, como por ejemplo Nueva York. Y es que según lo que dicen, no pueden quedarse en sus albergues o en sus refugios, sino que tienen que buscar el pan diario. Levantarse muy temprano, comprar fruta fresca, cortarla y luego luchar por mantenerla fría en medio del calor extremo. Demasiado calor. Me toca buscar que sea sombra y mucho calor. Son entre otros los retos que enfrentan los migrantes que se han lanzado a las calles de la Gran Manzana para buscar el sustento para sus familias. Segundo, de origen ecuatoriano, mantiene a su esposa y a sus 2 hijas. Tenemos aquí un puestito ahí. Cuando ya no hay ahí, toca mover aquí. Una ley local que se abrió para asignar 445 permisos por año el verano pasado tiene a varios en la lista de espera. Sin embargo, muchos no podrán competir ante la falta de documentos y se exponen además a ser multados. No me han puesto un ticket, la verdad, porque me dicen a la primera, a la segunda, yo me voy, hay que hacer caso. La ciudad entregó el pasado mes de abril el control de la venta callejera al Departamento de Sanidad y ha dicho que mantendrán las restricciones. Muchos vendedores informales se arriesgan a perderlo todo. Muchos estamos recién llegados aquí y hay uno que les toca ir a la calle a vender, a hacer cualquier tipo de actividades porque necesitamos pues para pagar nuestros gastos y para poder salir adelante también. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información.
Un estudio revela los posibles efectos secundarios y dañinos de las bebidas energizantes. Él es el peor perrito guardián que se encariña con el ladrón. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. O data y llamada, dejo solo plan, queda chat pa' bufada. Oh hybrid, turcos tengo un solo paquete. Y queda claro, con aceitar, con aceitar, con aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino Tindi oferece. Com cada ponto que vos acumular, te recebo más cerca de tremenda experiencia en nos premios en estadía en hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio para junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Sinti a libertad de pick and choose. Servicio na casco Seitar. Internet, teléfono y televisión combinan lo que vamos ter. Seitar é companhia que te dá uma experiência completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según muchos estudios que se han desarrollado en los últimos tiempos, las bebidas energizantes tienen un alto índice de azúcar, pero también de algunas sustancias que podrían afectar nuestra salud. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Datos publicados en España muestran que alrededor del 70% de las personas desconoce la composición de las bebidas energéticas o cuáles son sus posibles efectos secundarios. Pues básicamente contienen un alto contenido de cafeína, también un alto contenido de azúcar. Algunas de ellas, por supuesto, las venden como sin adición de azúcar, pero van a tener edulcorantes que claramente no son beneficiosos para la salud y tienen además aditivos neuroestimulantes pues que buscan exacerbar los síntomas que nos van a generar. Colombia emitió un reglamento técnico hace varios años sobre los requisitos que deben cumplir estas bebidas. Establece que no supere, por ejemplo, los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Además que en la etiqueta advierta, entre otros, que no se recomienda su consumo con bebidas embriagantes ni se comercialice a menores de 14 años, precisamente porque los menores son más vulnerables tanto a los efectos físicos como mentales. Es una fatiga por un aumento en nuestro bombeo del corazón, es un sistema neurológico excitado, entonces es una condición de ansiedad, mal patrón del sueño, no dormimos bien, la necesidad de sentir que necesito siempre de la bebida, o sea, una dependencia, además de otros sistemas que se afectan como el sistema dental, por ejemplo, hay muchos tipos de ácidos que pueden deteriorar de estas bebidas nuestro sistema dental y también obviamente la consecuencia que tiene, por ejemplo, por los aditivos. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a estas mujeres empoderadas bolivianas que son número 1 en el deporte del skate. Sabemos que a pesar de que es un deporte que en la mayoría de los casos los hombres lo practican, sin embargo, ellas con sus polleras y vestidas como todas unas cholitas demuestran por qué son valientes.
Unas skaters bolivianas se deslizan suavemente por la vida y con tabla en mano rompen estereotipos de género y cultura. Las deportistas se sienten orgullosas de ser cholitas y así se la demuestran al mundo en las redes sociales. Hay que verlas con sus polleras, sus mantas y sombreros coloridos para darse cuenta que estas skaters bolivianas son más que unas jóvenes montadas en una tabla. Son indígenas aymaras que han celebrado el Día de la Independencia de Bolivia practicando el deporte que más les gusta y que les ha permitido reivindicar sus raíces. De sus gestas sobre tabla hablan documentales como uno que realizó National Geographic, que puso sus ojos en el colectivo femenino llamado como Imilla Skate. Sus comienzos no fueron fáciles en este deporte que sabemos que en su mayoría es para hombres. Estas skaters bolivianas han caído en millón de veces, las mismas que también han sabido levantarse y seguir rompiendo estereotipos de género y cultura. Muchas aprendieron a montar después de los 20 años y lo han hecho de querer y con mucha fuerza. Sus polleras o faldas son símbolos de lucha y libertad, un legado de resistencia de las mujeres bolivianas. Y si hablamos de esas imágenes que se viralizan, vean a este paracaidista que hizo una de las maniobras más arriesgadas, pero que quedaron grabadas para sus redes sociales, entrando a una nube. Un paracaidista sorprendió a las redes sociales con las fantásticas imágenes que registró durante una travesía en los cielos en el que logró atravesar una nube. El hombre se identifica como Eric Finat y no solo se dedica a realizar maniobras entre las nubes, pues también realiza actividades como escalar montañas y esquiar en la nieve. Por medio de su cuenta de Instagram, el paracaidista compartió el video que dejó boquiabierto a más de uno, pues en este se observa cómo tras saltar un avión pasa por medio de una nube. El metraje no tardó en hacerse viral y llamar la atención de los internautas. Y nuestro recomendado del día para hoy viene por parte de Frisian Flag con su gran campaña de regreso a clases para los niños. Frisian Flag llega con su nueva campaña comprando 15 florines en cualquier producto de Frisian Flag, sea de pronto en bolsa, de pronto en tarro, leche en polvo o leche para café, leche en paquete, leche condensada, leche para los niños o también chocomel. Escribirán su nombre y su número de teléfono en el recibo y lo depositarán en las cajas promocionales de los supermercados, o también pueden enviar una foto del recibo al 594-5860. Podrán participar para ganarse 10 Skull Gel avaluados en 375 florines, hay tablets y muchísimos premios más. La promoción es válida hasta este próximo 20 de agosto. Recuerde, podrán comprar los productos en cualquier supermercado. Y los dejo con nuestra sección de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad este perrito Golden Retriever, que podría ser el peor perrito guardián, pues él se encariñó del ladrón que estaba allí en un lugar y que intentó robarse una bicicleta. Hace unos días hablábamos de un perrito que recorrió 150 kilómetros para buscar a sus dueños, y ya se sabe que el perrito es conocido como ser el mejor amigo del hombre y por ello destaca su capacidad de crear vínculos con sus dueños, son leales y protectores. Sin embargo, esto fue lo que le pasó con este Golden Retriever allí en los Estados Unidos, en donde lo que hizo asombró a más de uno. Según lo que indicaban en las redes sociales, el perrito empezó allí a ser amigo de quien estaría listo para robar una bicicleta. Como se ven en estas imágenes que se han viralizado como era de esperarse en internet, se puede ver al perrito allí esperando que el ladrón lo acariciara. Estas imágenes le están dando la vuelta al mundo y se puede ver también cómo la astucia de este hombre de intentar llevarse la bicicleta estuvo acompañada por el perrito. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos como siempre en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.